Hoy tenemos algo muy especial para todos los seguidores de Actores Productivos Radio y Televisión. Carol Chejab, ella fue funcionaria muy allegada a los cambios que hemos nosotros como periodistas podido constatar en bien de la producción, de tanto esa palabrita que se menciona, seguridad alimentaria, prosperidad para los pequeños, medianos productores de maíz y de otros renglones agrícolas. Carol, qué gusto te hemos invitado porque no entendemos en realidad qué es lo que está pasando. En el 2012, hagamos memoria, cuando estabas en el gobierno, como subsecretaria de comercialización, se hizo un reglamento para la comercialización del maíz y de toda esta cadena, pero todavía no entendemos que el eslabón más importante es tan importante como débil, como frágil, y no podemos seguir así. Hablaremos de esto primero, si te parece, que nos des una opinión de lo que está aconteciendo, porque vemos a un ministro que atiende interpelaciones que se hacen en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Se alega de que aquí entre gallos y medianoches se dan autorizaciones, licencias de importación. Mientras tanto, nuestro agricultor, que vuelvo a decir, es el eslabón más importante, bueno, el próximo año ya, si llueve, no tengo nada seguro para la siembra de maíz. Bienvenida, Carol, para nosotros un gusto y sobre todo por esa luz que nos das en esta penumbra en la que nos encontramos. Buenos días. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar frente a ustedes y exponer un pequeño granito de arena de lo que se trabajó, pero que no dependió de mí, básicamente, sino de los actores del sector. Y yo creo que es importante dejar un comentario inicial que si no se trabaja en términos de cadena productiva, difícilmente un eslabón de la cadena, como son los productores, pueden salir adelante sin acuerdos con el resto de los actores de la cadena. Dentro de esta cadena de maíz tenemos diversos eslabones importantes que unos dependen de otros. Maíz, balanceados, avicultura, porcicultura y todos los servicios relacionados que eso implica, ¿no? Entonces, creo que hay que partir de un acuerdo en la cadena productiva para avanzar tanto en mejora de competitividad como también en definición de los parámetros de política que se puedan establecer en dicha cadena. Bien. ¿Y por qué este reglamento dio tan buenos frutos? Importábamos 180,000 toneladas, el país llegó a autosuficiencia de un año a otro. Si las cifras no me fallan, 62 millones se ahorraron porque la producción nacional alcanzó en estos momentos, en ese tiempo se dialogaba por encima de 16 el precio mínimo de sustentación. Acuérdate, en el 2012, hoy en día iba 14,60. Entonces, si esto no fue efectivo, estaríamos con un precio mucho más elevado. ¿Cómo analizas tú, como dicen, con sangre fría esta situación? Bueno, yo creo que haciendo memoria, antes el reglamento fue una consecuencia de un acuerdo de los actores de la cadena a través del plan de mejora competitiva del maíz, avicultura, porcicultura, donde el objetivo principal fue llegar a la autosuficiencia de maíz. En ese tiempo era en el año 2015, recuerdo yo. Entonces, a partir de ese acuerdo de competitividad, donde habían algunas actividades que se habían planteado y que se comenzaron a ejecutar, en el Ministerio de Agricultura se estableció una unidad justamente para hacer seguimiento a este tema del plan de mejora y cumplir aquellos objetivos que se habían planteado. Entonces, este acuerdo del sector privado fue asumido por el sector público a través de un acuerdo ministerial y se reflejó en lo que tú indicas como el reglamento de la producción y comercialización de maíz. Así fue que se asumió y donde se establecían algunas reglas claras de cómo
se iba a manejar la cadena productiva para llegar al objetivo del autoabastecimiento. Creo que ese es el tema fundamental de esto. Cuando los actores están todos de acuerdo y proponen algo al gobierno, es importante ayudarles y facilitar este proceso de acuerdo. Y por eso se crea el llamado reglamento, que es nada más que asumir lo que el sector privado firmó en un acuerdo de voluntades que se llama, donde indicaron, queremos hacer esto en producción, esto en importaciones, esto en mejora de la competitividad, y eso se reflejó en el reglamento. Ok, si esto funcionó, como podemos constatar, ¿quién gana con este desorden en el que nos encontramos sin no atender el reglamento? ¿Quién gana, Carol? ¿Por qué se motiva? Lo que yo creo que es importante es que se deba retomar el trabajo, como te digo, de cadena productiva y la mejora de competitividad con la participación de los actores privados. Y no solo te hablo de los productores, o sea, todos los actores privados de la cadena debían retomar y actualizar lo que sería el plan de mejora competitiva, porque indiscutiblemente muchos de los objetivos que se tenía ya se fueron alcanzando, pero cada vez esto es un tema dinámico, no es un tema estático, y hay que hacer algunos ajustes también al reglamento en función de las nuevas realidades que tenemos dentro de la cadena, y ya diría yo con una visión no solo del tema de abastecimiento del mercado interno, sino de una visión de llegar al mercado internacional en los productos de la cadena, no solamente en el lado de la producción, donde tenemos que buscarle diferenciaciones, el tema de consumo humano, el tema de no utilizar la semilla de organismos genéticamente modificados. Hay que recordar que nuestro maíz está diferenciado frente al resto. Y también en el caso de carne de pollo y carne de cerdo, buscar esquemas desde el punto de vista sanitario para que tengamos la opción de llegar al mercado internacional, más aún con la nueva visión que tiene el gobierno actual de una apertura comercial, donde se nos abren muchas oportunidades y que tendríamos que aprovecharlas como cadena. Y justamente este nuevo plan de mejora o actualización del plan de mejora competitiva debería incluir estos temas. Y para estos temas debemos de contar con las herramientas básicas, la información, cómo está la producción, cómo se proyecta, integrar el escenario no de ahora, sino a futuro, porque lo que no se haga desde octubre en adelante va a repercutir, por ejemplo, en este caso del 2021 que estamos en tinieblas, en el 2022. ¿Ustedes cómo trabajan, sobre todo para buscar esas cifras, la verdad? Esto es lo que hay, esto es lo que hay que importar, porque actualmente cada uno maneja su opinión, su concepto, y a eso, pues, lo que crea es más confusión. Bueno, dentro del mismo reglamento de maíz y del plan de mejora competitiva que se aprobó en ese entonces, se dieron elementos para el manejo de la cadena productiva dentro de lo que eran la determinación de cifras. Por un lado, nosotros en ese momento ya se pudo obtener a través de imágenes satelitales el tema de cuánto sería la superficie sembrada de maíz. Luego también se implementó a través de la Dirección de Información del Ministerio de Agricultura, la Coordinación de Información, un tema de levantamiento de rendimientos de maíz objetivo. ¿Qué significaba? No es que yo le pregunto cuánto tiene usted de rendimiento, sino que en base a un análisis de la mazorca, ya es un tema más agronómico, se determinaba cuánto era el rendimiento de maíz a través de una muestra representativa en campo. Entonces, comienzas a tener variables más objetivas para determinar las estadísticas de maíz. Asimismo, para determinar los stocks que había en las empresas, se contrataba a empresas especializadas que hagan el levantamiento de información de los stocks
para definir cuáles eran los déficits. Ahora, indiscutiblemente, en la medida en que se llegue a cubrir las compras de maíz y se vea que hay necesidad de importación y se cumplan con los requisitos de importación, la cadena funciona eficientemente. Porque del un lado, lo que no debe existir es un excedente de producto tal que al inicio de la cosecha de mayo pueda afectar a las compras a los productores de maíz, pero también del otro lado hay que recordar que necesitamos el abastecimiento de maíz para la industria de balanceados y que implica un impacto directo en la producción de pollo y de carne de cerdo. Entonces es un balance que hay que concebir, porque lo que tampoco hay que olvidar es que la industria va creciendo también, ¿no? Va creciendo en función de lo que el consumo va creciendo. Entonces el abastecimiento cada vez deberíamos tender a que sea mayor de todo el eslabón de la cadena. Ahora, yo creo que otro elemento que hizo parte del plan de mejora y que ayudó a mejorar el abastecimiento de maíz era el tema de se hizo el llamado plan de semilla certificada, que tenía básicamente dos objetivos. El primer objetivo era que el productor mire que si utilizaba semillas certificadas, sus rendimientos iban a mejorar considerablemente que si utilizaba la semilla reciclada. Y el segundo objetivo era utilizar productos que tengan sello verde y que que sean más amigables al tema ambiental. Entonces, bajo esas dos lógicas, los resultados que se obtuvieron del plan de mejora competitiva entre el año 2013 y el 2016, algo del 17 que fue evaluado, se duplicó el rendimiento de maíz de 3.5 toneladas por hectárea a un promedio de 6 toneladas por hectárea. Por último, se habla de la Alianza del Pacífico que integran 4 países. Ayúdame, Carol, por favor. México, Perú, Colombia y si me falta uno, Chile. Chile. Sí, justamente. Y ahora que el Ecuador quiere ingresar en el corto plazo. La idea es que hasta el año 2022, el Ecuador ya pueda ser parte de la Alianza del Pacífico. Pero lo que se busca dentro de Alianza es un objetivo más grande, es decir, cómo Alianza puede penetrar en los países asiáticos para una mejor apertura, una mayor apertura de mercados, y justamente los beneficiarios serían el sector agrícola, ya que existe una demanda importante de alimentos en dichos países. Entonces yo creo que bajo esa lógica el Ecuador sí debe buscar el terminar las negociaciones con Alianza del Pacífico, porque te da esa ventaja, ¿no? De buscar un mercado más grande. El segundo tema es que te permite una negociación por volumen, porque cuando China te pide, por ejemplo, que les mandes un producto, no te pide medio contenedor, te pide 3, 4, 5 contenedores. Entonces, ese tema de la complementariedad con los otros países, con los cuales, con Colombia, con Perú, en muchos de los productos agrícolas, con México, con Chile, se podría hacer a través de este esquema del acuerdo de la Alianza del Pacífico. Otro beneficio interesante que nosotros debemos es aprender de países como Chile, como México, en el mejoramiento del tema sanitario para lograr exportar productos finales de las cadenas agrícolas, el tema de las carnes, por ejemplo. Chile exporta hasta Estados Unidos, la Unión Europea y también países asiáticos. Entonces, podemos a través de un esquema de cooperación aprender qué hicieron ellos y pedir su apoyo para también hacerlo nosotros desde el tema sanitario. Perú es un ejemplo interesante en los accesos a mercados sanitarios de productos agropecuarios en sus negociaciones con China, por ejemplo. Entonces, son elementos que pueden ayudarle al Ecuador a ya no solo estar en el sándwich encerrado
sino que mirar también y que el productor agrícola ecuatoriano tradicional de los sectores que siempre fueron mercado interno, busquemos otras opciones. ¿Quién sabe que en venta de maíz a mercados de consumo humano podamos tener un mejor precio que lo que estamos vendiendo ahora a la industria avícola? Pero si no lo exploramos, tampoco vamos a saberlo y posiblemente eso permite flexibilizar que la industria pueda tener algo más de maíz a un precio menor. Entonces, esos son los temas que están pendientes y que fíjate, nunca puedes desligar las negociaciones comerciales de los temas de la agenda interna. Además de que la negociación comercial en sí es solamente un instrumento, no es un fin. Es un instrumento que te sirve para que estos sectores puedan tener una oportunidad en el mercado internacional. Pero asimismo, en este momento con Alianza del Pacífico, que estamos negociando en el caso bilateral, con México, el Ecuador tiene que cuidarse porque justamente México está al lado de Estados Unidos e importa muchas de las materias primas para elaboración de lácteos de Estados Unidos.